La historia del cine se inicia el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Louis y Auguste Lumière realizaron la primera proyección pública de imágenes en movimiento que ilustraban la salida de los obreros de la fábrica capturando su rutina, dando origen así al género documental. Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado, desde sus inicios con el cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. Por otro lado, sus transformaciones han sido amplias, dando paso a distintos géneros cinematográficos, con lo que se desarrollarán nuevos movimientos. Nos encontramos en el clímax y final del cine mudo, un momento en el que surgieron nuevos géneros y las películas sonoras fueron cada vez más habituales en el mercado. Por ejemplo, tenemos El cantante del jazz de 1927, uno de los referentes más conocidos, y 10 años después el cine mudo había desaparecido y todo el encanto se lo llevó el sonido. En este momento el negocio del cine de Hollywood comenzó a imponerse. Tras la guerra, la producción europea se paralizó y la norteamericana aupó. Se obtuvo un amplio repertorio de géneros e innovaciones. En el género de comedia musical, uno de los mayores éxitos fue La alegre divorciada y El sombrerero de copa. Uno de los géneros más habituales para esta época fueron las cintas de gángsters. Filmes que muestran el problema social de las delincuencias, como Scarface y El terror de Lampa de 1932. El cine negro y policíaco fue un filón para la industria. También aparecieron éxitos con películas de terror y fantasía inicialmente importados a través del expresionismo alemán. Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. Los años 40 estuvieron marcados por la censura y la Segunda Guerra Mundial. Se comienza a subvencionar películas propagandísticas. La proyección tenía que ser doblada para que los censores pudieran cambiar lo que quisieran y así eliminar lo que se consideraba impropio. Cuestiones que permitieron aún más la manipulación límite de la información. El Gran Dictador 1940, protagonizada por Charles Chaplin, quien seguía haciendo cine mudo, estuvo prohibida y fue vista hasta 1976. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Fije su atención. ¿Recibe usted bien la señal? Con un Werner, siempre. Y no perderá ni una imagen ni un sonido. Merece la pena. Fije su atención en Werner, televisión. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica se vio en la obligación de reinventarse luego del boom de la TV, repensando así los antiguos métodos de producción que tenían. Por otra parte, el Technicolor se implementó de lleno, junto con nuevas tecnologías, y eso al mismo tiempo dio paso a las superproducciones de las que Hollywood era su máximo exponente. Sin embargo, en Japón y Europa, con Italia y Francia, también estuvieron a la cabeza creativamente hablando para así sumergirnos en una nueva era para el cine. You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. A 1, 2, 3, 4. Los 50, al igual que parte de los 40, fueron la cuna del cine negro estadounidense. Para muchos, la película que dio inicio a todo fue El halcón maltés del 41. Sin embargo, los 50 fueron vitales para explotar el género con mentes como la de Kubrick y Howard Hawks al frente. Cada película muestra cómo todos los estratos sociales cometen actos ilegales para luego criticar la humanidad en un ámbito psicosocial.
El cine debía convertirse en un medio más personal y la cámara en un bolígrafo de su director. Esta fue la base fundamental de la Nouvelle Vague, un movimiento revolucionario en la historia del cine. Con el Festival de Cannes en el 59 se oficializó la gran huella de este movimiento con películas producidas, escritas y construidas de una forma no vista hasta el momento. El año 62 fue vital para un Roman Polanski principiante y el ruso Andrei Tarkovsky. De igual manera, mentes un poco más veteranas como Luis Buñuel y Akira Kurosawa fueron acercándose al peak de sus carreras en sus obras más personales. Las secuelas de la Nouvelle Vague y el Free Cinema británico se hicieron notar en los 60, cuando varios directores televisivos prefirieron cambiar su enfoque y comenzar a hacer cine documental, una ramificación que de por sí ya estaba siendo olvidada por el cine occidental de la época. En Occidente, luego de ser abolido el controvertido código Hays de autocensura, se abrió la gama de posibilidades a los más bohemios para tratar temas que en ese momento seguían siendo un tabú. Algunas de las obras más recordadas son La huida de 1972, una historia de gángsters enamorados escapando de las garras de la sociedad; Carrie de 1976, una fábula tétrica del acoso escolar y la temprana sexualidad; Taxi Driver de 1976, un manifiesto de la psique humana; Barry Lyndon de 1975 y La naranja mecánica del 71, una crítica sobre la violencia de la humanidad. Para ese entonces, su joven Spielberg sorprendió al mundo con Tiburón en 1975, abriendo las puertas a los blockbusters de hoy en día. Pero un film que cambió para siempre la forma de ver el cine se le atribuye a Star Wars, una nueva esperanza de 1977, dejando una huella enorme para las próximas décadas. En Francia, Francois Truffaut continuó con su obra previamente establecida con el Nouvelle Vague y filmó varias películas centradas en la denuncia social. Un ejemplo icónico de estas es la conocida Fahrenheit 451. Finalmente, Italia triunfó con dramas de Fellini, films históricos de Visconti y el erotismo artístico de Pasolini. En el caso de los 80 es posible que algunos hayan podido presenciar la llegada de los blockbusters en las salas de cine, y aquellos que no alcanzaron a presenciarlos igual han sido capaces de referenciar parte de las gigantescas producciones de Spielberg o Cameron a través de la memoria de sus padres o de sus tíos. Prácticamente todo se trató de dinero, nostalgia y muchas franquicias en desarrollo. Para Hollywood, los 70 ya habían arriesgado lo suficiente y sintieron que la era de lo riesgoso podría ser reemplazada con películas family friendly con presupuestos espantosamente altos. Mientras tanto, en Colombia, la creación de Focine en el 78 salvó en gran medida la producción cinematográfica en el país a través de varios programas encaminados al desarrollo integral del cine en ese momento, o en palabras más simples, darles dinero a las mentes creativas para desarrollar sus ideas sin mucho problema por delante. Sociopolíticamente hablando, los 90 fueron una época de transición si tenemos en cuenta que el muro de Berlín y la Unión Soviética cayeron casi al mismo tiempo. Mientras tanto, en el occidente, el nuevo mercado del VHS y los videojuegos empiezan a crecer tanto que su influencia ayuda a redirigir la narrativa de muchos films para hacerlos más dinámicos en el sentido técnico y escritural. Tarantino y Oliver Stone fueron pilares en ese proceso. Siguiendo esa línea, nuevas mentes quisieron reclamar el legado del cine setentero y junto a ello el regreso del público adulto a las salas de cine. Sin embargo, aunque los adolescentes continuaron siendo los primeros en este ámbito, las ambiciones de los creadores independientes no pararon y con ello surgió el llamado Cine Dogma 95. Queriendo alejarse de la orgía de dinero y efectos especiales de los 80, Lars von Trier y Thomas Vinterberg hicieron su propia versión de la Nouvelle Vague, planeando cambiar el rumbo del cine radicalmente hacia un espacio de objetivismo extremo.
Según Bondrier, si uno devalúa la racionalidad, el mundo tiende a desmoronarse. Películas como Los Idiotas del 98 e Italiano para principiantes del 2000 hicieron parte del movimiento. Describir la actualidad del cine es complejo por la carencia de perspectiva que tenemos de un proceso que sigue en desarrollo. Sin embargo, el siglo XXI parece ser un arma de doble filo. Para algunos contemporáneos, el cine ha cavado su propia tumba durante estos últimos años, resultando en una industria que por fin se ha deshecho de lo único que la hacía interesante, el arte. Otros resaltan su decadencia como una forma de innovar. Nuevas mentes como Guadagnino, Eggers, Del Toro o Iñárritu, junto con mentes veteranas como Scorsese, Almodóvar y Polanski, resaltan que el cine no está muerto, solo escondido, y nuestra tarea como espectadores es saber elegirlo.